Bueno, bienvenidos a otro Open Sunday Live. Esta es una dinámica que hacemos de Marion Gallery en el marco de nuestros 10 años para tener dinámicas con artistas como Lita Sinclair, que se acaba de conectar, Ay, conversar de arte, conversar de vida y que luego lo podrán ver en nuestros canales YouTube. Hoy tenemos a una invitada muy especial, la reconocen como la artista más querida de Panamá. ay, Ella es artista plástica, escultora, licenciada en diseño de interiores, más de 50 exposiciones individuales, más de 200 exposiciones colectivas, preside una fundación maravillosa que es la Fundación Sinclair, y por último, y no menos importante, hija del maestro Alfredo Sinclair, que eso no lo elegiste tú, eso es una circunstancia, todo lo anterior lo elegiste tú y todo lo has hecho tú desde tu creer. Y bueno, dio la casualidad que eres hija de un artista. Olguita, bienvenida. Me gustaría que comenzáramos que nos describas quién es esa Olguita que vivió en arte, que creció en arte y después nos cuentas la que se hizo artista. ay, querido Gabo, primero que todo, muchísimas gracias por esta invitación y disculpen a todo el público que se ha ido conectando, pero la tía Olguita es fatal para toda la tecnología, por lo cual en un futuro me encantaría trabajar en Articruz para yo poder aprender toda esa maquinaria de aparatos que no los sé llevar. Eh, Gabo, de verdad, muchas gracias. Siento que todo Panamá y todo el mundo que me conoce sabe la historia mía. Es una historia que yo creo que fue como publicada desde el día 1 que nací, porque ya a los 6 años ya yo estaba pintando todos los días y ya en la escuela era una niña rara porque pintaba y hacía cosas distintas. Desafortunadamente no todos mis profesores comprendieron eso, pero tener un padre como mi padre, como tú tuviste un gran abuelo, yo tuve también un gran padre, eso ya es un pasaporte de la alegría y de la libertad de expresión, porque ellos te abren todas las salas para que tú mismo seas creativo y tú mismo puedas aportar ideas que quizás para ellos ni siquiera eran válidas, pero el niño, dentro de su ingenuidad incipiente, logra darle a la vida otro matiz, otro curso. Y siento que esos coloquios y esas conversas con mi papá desde que yo tenía 4 años, 5 años en su estudio, y le preguntaba, ¿por qué este color aquí y no allá, papá? ¿Por qué lo pusiste así? Y él me dice, bueno, mamita, el día que tú pintes tu cuadro, tú te darás cuenta por qué yo lo coloqué así. Pero luego tú tendrás que colocarlo a tu manera, porque cada persona que crea algo en cualquier plataforma tiene una visión diferente de la vida y una vivencia diferente de la vida. Pero ahí te estaban dejando pintar para entretenerte. ¿Tu papá te hablaba de artista o te hablaba como niña? ¿Tú te sentiste en algún momento que podías ser artista desde que comenzaste a jugar en el taller? Yo creo que desde que tengo uso de razón, yo me di cuenta que iba a ser pintora, porque ver la manera gestual y la pasión con la música clásica de fondo, que mi papá pintaba sus cuadros y tener apenas 4 o 5 años, todo lo que le ocurre a un niño en sus primeros 10 años de vida, y eso es muy importante que todos los padres de familia lo sepan, eso queda grabado como un disco duro en el subconsciente del niño, que luego, como decía Carl Gustav Jung, sale del subconsciente en el consciente colectivo para hacer cosas con la sociedad o con otro equipo o grupo de personas. Y entonces, al yo estar eternamente observando a mi papá, él a veces me decía, bueno, mamita, yo estoy pintando, ahora tú pinta tu cuadro. Y yo apenas con 4 o 5 años me ponía en una esquina y yo hacía mis propias creaciones y luego se las enseñaba y me decía, excelente, pero tú sigue creando. Hasta, hasta que como a los 10 años yo le rogué, por favor, como él pintaba sus fondos planos en tinta plana, yo le rogué que me dejara pintar eso porque para mí eso era como carpintería. Y finalmente me dejó hacerlo y el corazón me salía. Entonces yo con toda la delicadeza del mundo empecé a pintar ese fondo que era blanco, no era nada de otro. Pero lo hice tan impecable que él me dijo, oye,
Eso está muy bien hecho. O sea, en cierta parte también fuiste asistente de tu papá. Exactamente, porque limpiaba las brochas, todo eso yo me encargaba, yo le ayudaba a limpiar las brochas con thinner, aguarrás. Bueno, gracias a Dios nunca me drogué, porque tú sabes que el thinner droga a los niños y es un desastre. O quizás, Sí. o No sigan esto quizás, en casa, por favor. Eso no sí, lo hagan los niños que están viendo. sí, o quizás el aguarrás hizo que yo me relajara desde niña y tomara la comida. Oye, qué bonito porque precisamente nosotros en la familia, mi padre y mis tíos siempre hablaban que crecieron en el taller y utilizaban el taller de mi abuelo para trabajar con el abuelo y después para jugar. Pero en el sistema constructivo y plástico del abuelo sí requería asistente. No sabía que en el caso de tu papá podía tener asistente y me da mucha nostalgia que tú hayas podido ayudarlo. Y por ejemplo, en un fondo, si él necesitaba hacer un plano rectos detrás de su figura, porque tú sabes, su expresión abstracta, él siempre manejaba un poco la figura semi-abstracta, de repente necesitaba un plano recto y él me pedía que aguantara la regla allá, mientras que yo la aguantaba acá. Entonces, estaba yo siempre como muy consciente de que eso era una profesión, pero también era un pasaporte de la libertad para hacer lo que me diera la gana, porque eso es de las pocas profesiones que hacen lo que te dé la gana y para colmo te pagan por eso, por Dios. Pero, a ver, dos cosas. ¿Tu mamá lo ayudaba a tu papá o tu mamá lo dejaba libre en su profesión? Mi mamá era muy respetuosa, a pesar de que es una acuariana igual que yo, y las acuarianas somos apasionadas, enamoradas de los maridos. Mi mamá lo dejaba tranquila y ella se encargaba de la casa, de mis hermanos, de que todo estuviera en orden. Y de repente en la noche, Gabo, de repente en la noche venía Cislo a la casa a comer y venían los maestros colombianos, que si el maestro Omar Rayo, que si Manuel Hernández, que bueno, llegaban pintores de toda Centroamérica y de Sudamérica a visitar al maestro Sinclair. Y mi ¿Venían mamá, solo a visitar? ¿cómo? ¿Venían solo a visitar o había algo Bueno, más que estaba sucediendo en Panamá en ese momento? no, ellos pasaban por Panamá de repente a tener una exposición o a traer su obra para que las galerías lo vieran, pero tú sabes que la comunidad del arte somos una familia. O sea, los artistas somos una familia y algunos se hospedaban en casa de nosotros, como el caso de Rafa Fernández de Costa Rica. Él se quedaba en casa y que terminábamos todos bailando en la sala salsa y merengue y arroz con pollo. Entonces, mi mamá era lo máximo como anfitriona, porque ella, y también lo bello, es que no solamente eran pintores, habían poetas, poetas panameños, César John Núñez, habían gente de la literatura o escritores, y entonces eso creaba un ambiente intelectual a tu alrededor muy lindo, pero con una armonía y un goce estético, porque de repente se ponían a leer poemas, o un trozo de Saramago, o un trozo de Vargas Llosa. ¡Qué O sea, maravilla! comenzaba el coloquio de lo que estaba sucediendo en el mundo de las artes. Lo increíble era que como yo era muy pequeña y ya yo sabía que iba a ser artista, habían conversaciones cuando iban subiendo de tono. Entonces mi mamá decía, a la cama, Olita, a la cama. Pero fíjate que antes tú dijiste que era una profesión que daba libertad, pero no todos los padres consideraban que el arte era una posibilidad de vida y que no era una profesión completa. Inclusive hoy hay mucha gente que considera que no quisiera que sus hijos fuesen artistas. En ese momento, tu papá siendo artista te pudo haber dado la libertad, pero tu mamá también te apoyó a que tú siguieras los pasos en el arte. No siempre me apoyó. Ella estaba muy temerosa y ella tenía muchas dudas porque venimos de orígenes humildes económicamente, Gabo. Y ella decía, mira, mamita linda, en una casa humilde, que un artista triunfe es un milagro, pero que triunfen dos, eso es casi imposible, Olita, casi imposible. Entonces, hija mía, discúlpame, yo prefiero que tú estudies magisterio y vayas a la escuela de maestras y estudies pedagogía, de manera que si no logras vender un cuadro o no logras triunfar como artista, abre una academia y eres la directora y tú impartes las clases a todo el mundo, pero tienes una independencia económica.
porque eso sí era algo que los dos tenían muy claro, que el mundo que normalmente en sus historias ha sido dominado por el sexo masculino, en esos tiempos ya iban empezando un poco los movimientos liberales del feminismo, aunque yo no me considero ultra feminista porque mi papá, mi mamá y a mí nos trataba como reinas, o sea que no tengo ningún vacío de maltrato ni nada, al contrario, reinas en todo el sentido de la palabra. Pero a ella sí le preocupaba la parte económica, que yo no me pudiera sostener en un futuro. Y luego yo siento que Dios es grande y las cosas hay que hacerlas como tienen que hacerse, porque gracias a esa pedagogía, luego mucho más adelante pude hacer mi fundación y puedo hablar a 5.000 niños sin ningún problema. Fíjate qué bonito, porque mi abuelo me contaba que él tuvo esa preocupación, sabiendo, estando claro que quería ser artista, cuando comienza a estudiar arte, los profesores lo que le transmitían era la preocupación, el dolor, el sufrimiento que significaba ejercer la pintura. Y él decía, pero si esto a mí me da placer, ¿será que yo no estoy entendiendo lo que es el arte? Entonces se dedicó a estudiar para terminar siendo profesor de arte y en busca de esa libertad. Y después trabajó mucho en el diseño gráfico, porque él decía, y es lo que nosotros le comunicamos a todos los artistas, hay que buscar un oficio que te permita tener esa libertad económica para entonces poder reproducir tu obra de arte. Entonces trabajó mucho como diseñador gráfico, se formó como profesor y desde esa libertad es que pudo inventar, porque ningún artista que se gradúa de artista comienza a ejercer y comienza a ganar dinero, eso no pasa. Sí, son muy pocos y yo recuerdo mi primera exposición a los 18 años, antes de partir a Madrid a estudiar Bellas Artes aquí en España, un año después que murió Franco, me vine para acá. Antes de partir hice una exposición en una galería en Panamá que desapareció, que se llama Galería Etcétera, y fue hecha de puros bodegones y cosas que yo había aprendido a lo largo de mi carrera de niña y de joven, porque mi papá me regalaba libros de arte y estudié mucho la obra del maestro Giorgio Morandi, el italiano, que eran simples botellas, simples bodegones, pero mi papá me decía, el artista que domine un simple bodegón en su composición puede dominar la gran pintura. Hay que empezar por lo básico, Gabo. En la vida tú no puedes patinar ni esquiar si no sabes gatear y no sabes caminar. Todo en la vida son pasos concisos y meditados para lograr una técnica, para lograr un conocimiento profundo y que luego cuando estás ejerciendo tu profesión no estás preocupada por cosas que técnicamente de repente no puedes resolver. Claro. Fíjate que ahora llegamos entonces, tú estás como Colón con tus viajes. Has hecho varios viajes, cada viaje ha representado algo bien particular. El primer viaje, Madrid. Te vas a Madrid a formarte. Llegas muy joven a Madrid a buscar un conocimiento que no podías conseguir en Panamá y en la región, o ¿por qué llegas a Madrid? Llego a Madrid porque mis padres siempre pensaron que, como me veían insistiendo en que yo quería ser pintora, obviamente los niños están influidos por la obra de su papá o de su maestro, eso es lógico. Y ella decía, si no te vas lejos de tu papá, nunca vas a poder crear un estilo, porque vas a estar siempre sometida bajo el estilo de Alfredo Sinclair. Pero llego a Madrid, wow, la Escuela de Bellas Artes, los primeros 10 modelos desnudos, que quedé visca. No podía creerlo porque con 18 años nunca había visto un hombre desnudo. Entonces, pero me encantó escuchar esto que voy a decir ahora porque lo escuché en la entrevista que tuviste con Felipe Pantone. Hay que entrar a la academia rigurosa y aprender lo académico al pie de la letra, pero luego hay que aprender a desacademizarte. Claro. Y yo tuve la gran suerte que la academia mira los dibujos al carboncillo de los desnudos. Los profesores decían, pero Dios, esta morena, ¿de dónde viene, coño? Porque apenas Franco acaba de morir, había muy pocos latinoamericanos en Madrid, muy pocos. Era de las pocas morenas en la calle caminando. Y claro, tenía un montón de admiradores. Con ese swing. Allá no los tengo porque dice que si piropean a una mujer, lo meten preso. Una pena. Entonces, oye, pero... en la academia aprendí todo eso.
pero claro, las clases de historia del arte eran en el Museo del Prado, Gabo, viendo a los italianos, a Velázquez, a Goya, las proporciones áureas, cómo manejar la composición, el trazo, la línea, la gama, todo un conocimiento que yo siento que muchos jóvenes artistas se traspasan todo ese conocimiento para llegar ya a una obra que puede tener punto final y es como lo que habla Kaufman del mundo líquido que estamos viviendo, porque no tienen una base fundamental. Claro, claro. Pero mira, hay dos cosas que me gustan. Primero, que fue tu mamá la que te dice, epa, tienes que ir a buscar el conocimiento lejos de tu papá. Y eso me lleva a preguntarte, si ya tú tenías a un maestro en casa, un profesor con un estilo definido, ¿él podía ser un punto de partida o se te podía convertir en una sombra para tu carrera? Al contrario, aunque en un inicio tengo que reconocer que mis primeras 2 exposiciones, mucho público decía, ay, el papá le pintó unos cuadros a Olguita. Él le metió la mano y todo esto es Alfredo Sinclair, a pesar que eran bodegones. Pero no es cierto, yo los pinté sola, simplemente como dije hace un momento, uno está influido por su papá o por su maestro. Pero el punto está que para mí mi papá no fue, al contrario, una sombra, porque yo soy mujer y las mujeres sentimos distinto que los hombres. Y yo tengo mi propio mundo, como me pasó hace unos años cuando exhibí en Naciones Unidas en Ginebra. La exposición le llamé Mujer, Tierra y Cosmos, porque la mujer tiene su propio mundo, la tierra es la familia, su profesión, todo lo que quiera, y el cosmos es su vivencia espiritual con otras dimensiones o con otra sabiduría, le diría yo, de inteligencia emocional, que con todo respeto no siempre los caballeros lo tienen. Claro. Las mujeres tenemos mucho más inteligencia emocional para manejar situaciones de crisis, incluso de crisis. Entonces, mi obra ahí se fue romanticizando, no sé cómo decirlo, y se fue convirtiendo en personajes solitarios, que yo le llamaba mujeres oníricas, sueños oníricos de Olga Sinclair. Y esa estructuración del discurso, ¿crees tú que vino primero por la academia en Madrid, pero tú haces Madrid y después vuelves a Panamá ya con un oficio? ¿Cuál era esa Olguita que volvió de su primer viaje? ¿Llegó una Olguita artista o una Olguita con conocimiento teórico? Ya venía ella una artista, porque la verdad que todos los viernes tus materias de arte y de historia son en todos los museos, o sea, el Thyssen-Bornemisza, el museo, Fundación Juan March, todos estos sitios, viendo la obra ya no de los clásicos de antes como Velázquez y Goya, ya viendo no solamente tampoco un Picasso y a un Miró, sino viendo a Clavé, a Saura Genovés, que acaba de fallecer hace poco, y todos esos maestros. Yo de jovencita veía esa obra y yo decía, ya yo estaba conceptualmente elaborada en mi mente que yo quería implementar un estilo paralelo a Alfredo Sinclair, que no fuera igual a él, pero con mi propia cadencia. Y cuando yo veía a estos maestros, yo decía, si este señor puede hacer esto, a ver qué edad tiene. De repente tenía 50 años, 45, y yo con 18 años decía, si él puede hacer eso, yo también lo puedo hacer. Entonces, yo siento que cuando uno se inspira ante la gente que tiene fuerza y garra, tú no te llenas de miedo, al contrario, te dan alas para volar, porque te sientes como que, oye, si él lo logró, yo también lo puedo lograr. Entonces, claro, cuando llegué a Panamá, al año llegué de vacaciones, pero me tomó 3 años en Madrid. Cuando traje a mi papá, todas mis creaciones, tanto de carboncillos o de las Victoria de Samotracia, todas esas cosas del arte griego, pero luego todas mis propias creaciones al dibujo de carbón. Mi papá empezó a aplaudir y me dijo, Dios mío, mamita, qué belleza. Dios mío, Olga, tenemos un artista en la casa, bienvenida, amiga. Y te lo juro que me lo recuerdo casi con lágrimas en los ojos porque mi papá me respetaba mucho. Qué lindo escuchar
imaginarme escuchar a tu papá decir, qué maravilla, tenemos un artista en casa, pero como los artistas son de avanzada y ven las cosas mucho antes que los demás, te pregunto, ¿y qué veía Panamá? ¿Panamá también decía, tenemos un artista o no se daba cuenta? No, Panamá todavía no se da cuenta, al contrario, me cortaban la cabeza. Claro. Pero entonces ahí viene tu segundo viaje de Colón, ¿no? Cuando te casas, te vas, llegas a No, Yakarta. antes de ese viaje de irme casada, mira tú qué belleza mi madre. Le dije, mamá, ya he vivido en Madrid 3 años, ya hay, como en Madrid el nuevo curso académico, porque como Franco había muerto, el nuevo sistema académico no se había implementado, le dije, ella me tuve que regresar, mi mamá me dije, tengo que aprender inglés, mamá. Me voy a ir a la zona del canal a aprender inglés porque ella me había mandado a estudiar francés cuando tenía 14 años para tener cultura y conocer el mundo. Y me dijo, ay, con todo el respeto de los americanos, a alguien que esté viendo este live, ¿vas a aprender inglés en la zona del canal con acento texano? Ay, por favor, mamita, vete a Londres. Ya estuviste en Europa, vete a Londres y you can speak like a British woman. Y me fui a Londres 1 año y medio, Gabo, y exhibí en lugares en Inglaterra, y la belleza es que ahí que conocí la obra de Francis Bacon, que tengo que decir que es el artista que más ha influido en mi paleta después de mi padre. Francis Bacon me cambió la vida. Lloré horas frente a la obra de Bacon y los guardias de seguridad del Tate Gallery me decían, please, could you follow me? You are becoming a little bit dangerous to us. Pensaban que yo iba a atacar la obra o no sé. Y esa paleta, pues, por lo cual tú podrías decir que tu primera paleta fue Alfredo Sinclair y Bacon. Y Bacon. Pero el discurso, porque una cosa es la paleta, una cosa es el gesto, ¿cómo estructuras tú tu discurso? ¿Cómo es tu momento de creación? O sea, si tú le dices a una persona que ve una obra tuya, ¿cómo le explicarías los distintos procesos que lleva esa obra que está guindada en la pared? Normalmente tengo la costumbre de no intervenir mucho en el público. Prefiero que el público mismo entre a mi obra como una obra abierta que da varias posibilidades o muchas posibilidades de interpretación. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando estudiaba Ortega y Gasset, él siempre decía, la obra de arte se tiene que defender sola. El espectador se enfrenta a una obra abierta y la puede ver tanto abstracta o dentro de esa abstracción puede encontrar figuración, puede encontrar paisajes o gestos gestuales que le hacen sentir a esa persona o que tú estás feliz o que estás deprimida porque la paleta es muy baja. Entonces, normalmente no me gusta intervenir, sino más bien me encanta escuchar lo que la gente piense de mí, porque yo en todas las épocas de mi vida me he considerado una mujer feliz. Yo fui una niña feliz, he sido una mujer feliz, cero estrés y cero prejuicio de nada. Los 15 años viviendo fuera de Panamá, me quitaron todos esos clavos que se van metiendo adentro y que son clavos de la religión, son clavos de los países, de las fronteras. Yo me quité todo eso, Gabo. Y al país que voy, haz lo que me da la gana. Entonces, quiero que mi obra sea tan libre como soy yo, por lo cual hago lo que siento y hasta me sorprende que el público está descubriendo cosas que ni yo misma las había pensado. Claro. Me quedo sorprendida. Claro, ahí fíjate que tú dices, bueno, que has estado muchos años fuera, y eso es una pregunta recurrente. ¿El artista se tiene que ir de su país para existir, para ser reconocido? Sí, se tiene que ir. El artista que no sale de su país, con todo respeto, si es un pintor panameño, no sale nunca de Panamá, quizás va a pintar toda la vida polleras o paisajes panameños o circunstancias de nuestra cultura personal, como panameños. Pero entre más viajas, te das cuenta que no hay verdades absolutas. Claro. Y lo que más te puede sorprender, que es lo que me ha pasado a mí en algunas ocasiones, es que yendo tan lejos y exhibiendo, por ejemplo, en Indonesia o en otro sitio lejano, de repente estoy en una galería y veo un artista
que su modo de resolver la obra es muy parecido al mío. Entonces, te das cuenta que las coordenadas creativas unen Claro, la hay humanidad. una... Y no podemos decir que somos auténticamente legítimos porque el subconsciente de la creación puede llegar a otras dimensiones Claro, paralelas. pero ahí es donde está la importancia de tener, como el abuelo siempre hablaba de eso, hay unas coincidencias históricas y Exactamente. universales que de repente tienes a tres personas pensando lo mismo. El tema es que desde dónde las dices. Tienes que estar en un lugar donde pasen las coordenadas en la historia para que lo que tú opines lo oiga la mayor cantidad de personas. Porque si de repente te quedas en un país muy pequeño donde no pasan las coordenadas en la historia, tú puedes estar inventando la nave espacial, pero resulta que Sí, nadie se enteró. Y ahí es donde viene la universalidad y la importancia de Europa sí. en este caso, ¿no? Pero crear ahorita no es solamente, en tu caso, hacer una obra. Has hecho otras cosas. Has hecho una fundación, has trabajado para los demás, y yo creo que ahí es donde viene el rol social del arte, y me encanta que tú lo hayas desarrollado. No solamente eres artista, no solamente eres pintora de escultura, eres fundadora de un proyecto que complementa a la educación en Panamá. Cuéntanos un poquito de la fundación, cómo nace y a qué se dedica. Bueno, la verdad que lo de la fundación fue un proceso bastante largo, un proceso intuitivo, introspectivo y casi diría yo un proceso espiritual. Con la caída de las Torres Gemelas en el año 2001, yo caí un poquito en no un estado depresivo, porque no es mi naturaleza ser depresiva, pero tengo que reconocer que esas imágenes en la televisión de la caída creó un impacto mío muy fuerte y yo oraba en las noches y le pedía al Señor, ¿qué quieres que haga por ti, Señor? Mándame señales. Y de una manera casi que milagrosa comencé a tener señales en mis sueños, cosas que no entendía, luces rarísimas. Me volví vegetariana por un tiempo, lo cual lo recomiendo a todos los espectadores porque rebajé muchísimo. Eh, pero el aspecto espiritual, yo siento que el aspecto espiritual, el artista, es una cosa muy importante. Es muy importante porque si no, eres como decía Picasso, ¿no? El pintor pinta lo que vende, el artista vende lo que pinta. El pintor se vuelve comercial, el artista ya no le importa si no vende la obra, porque siente que es un proceso espiritual que tiene que desarrollarlo y evolucionarlo y de repente, como en el año 2008, 2009, me doy cuenta que tengo que hacer una fundación, que en el año 2010 la lanzo, lo cual este año, 18 de agosto, en 2 meses, cumplimos 10 años fundadas. Qué belleza. Y la belleza es que si hacemos un recuento de análisis de los más de 16 países que hemos pintado con miles de niños, puedo decir que he pintado con alrededor de 95.000 niños alrededor del mundo. Y esos son Qué, muchos niños. qué maravilla, qué maravilla. Pero fíjate que entiendo que esa sensibilidad que tienen los artistas para crear este tipo de proyectos como una fundación, pero tienes que tener un compromiso social, porque resulta que la fundación no es para preservar tu legado, como la fundación que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una fundación en Houston, que es la Cruz Díaz Art Foundation, y protege un legado. En este caso, tú lo estás haciendo para transmitirle a Sí, los niños una sí, información plástica, sí, musical, porque sí, además compartes música, y, sí. yo diría estructural, porque tú le estás enseñando a los niños a comportarse de una manera muy específica que les va a permitir integrarse más adelante en la sociedad. Eso es un complemento fundamental a lo que necesita Panamá. ¿Tú crees que Sí. esta fundación hubiese existido si tú fueses de Nueva York? O si hubieses estado o fuese Suiza, donde de repente las necesidades son otras. La verdad que no lo sé porque quizás en esos países los estados invierten tanto en cultura, tanto que, por ejemplo, ahora mismo con el problema del COVID-19, la Unión Europea está preservando un capital de los fondos europeos estrictamente para la cultura.
para mantener los museos, las orquestas sinfónicas, los actores, los músicos, toda la plataforma de artistas que viven del público y necesitan un escenario y que ahora mismo están confinados y no pueden trabajar. Entonces, son países muy avanzados. Pero como Panamá recientemente ahora tiene un Ministerio de Cultura y nunca lo ha tenido, y creo que todavía el Ministerio de Cultura no ha encontrado el balance donde realmente debe de ejecutar los presupuestos para crear un nuevo modelo, como hizo el maestro Abreu en Venezuela, en donde se ejecutó, pero se hizo una ley, se convirtió en una ley. Porque si no hay una ley, Gabo, todo queda como muy a la ligera. Entonces, desafortunadamente, yo que amo mi Panamá, lo adoro, veo que el gap de cultura es muy bajo, muy bajo. Los niños no saben ni quién es quién. Entonces, yo por eso que decía, si los niños a veces no saben ni a quién es Alfredo Sinclair, o quizás nada más que saben quién es Alfredo Sinclair, pero no saben quién es el maestro Trujillo, no saben quién es Roberto Luis, Juan Manuel Cedeño, Chouneto, tantos artistas maravillosos que hemos tenido en el país, porque no está en el pensum académico, pues yo se lo voy a enseñar a través de mi fundación. Entonces, por eso que he comenzado más bien con artistas de todo el mundo, para luego ya aterrizando con artistas panameños. Pero ya hemos pintado a la manera Picasso, a la manera Jackson Pollock, a la manera Gauguin, Mondrian, o sea, muchas formas, lo cual he llevado a 30 jóvenes a viajar para sacarlos de Panamá, para que se den cuenta cuando están en un museo, que ellos mismos se conviertan en embajadores en Panamá de lo que hace falta allá. ¿Cómo funciona ese proceso de becas? Porque entiendo que la Fundación, además de las actividades que hace en Panamá, como la que presenciamos hace poco, que fue un homenaje al abuelo y al maestro Sinclair, también tienen unas becas, ¿no? Y también viajan los niños. ¿Cómo funciona eso? Mira, realmente nosotros las becas que damos son muy sencillas. Son para estudiar en el mismo edificio del casco antiguo, pero son sostenibles porque salen del producto de los niños que sí pueden pagar las clases privadas en la fundación, y con ese capital podemos dar clases gratuitos a todos aquellos que no tienen el poder adquisitivo para tener una clase. Hay niños que sí pagan por sus clases y los papás tienen la economía para hacerlo. Entonces, es bueno también que el que pueda pagar contribuya en ese proceso de retribuirle a la sociedad y darle la oportunidad a otros que también puedan aprender a pintar, porque todo lo que es gratis para todo el mundo no siempre es muy apreciado. Entonces, yo decía, si no tenemos el capital para que el niño pueda estudiar en Europa o en México o en Argentina o en Nueva York, oye, ok, no puedo pagarle la beca, pero si yo saco a ese muchacho una semana, como lo he sacado a Canadá, a Chile, a Ámsterdam, París, Ginebra, Roma, estos niños vienen a Panamá de vuelta completamente nuevos, porque eso se convierte en una plataforma de soñar en grande. El hombre que no sueña grande no sabe lo que es lograr un sueño y disfrutar de su sueño, porque su vida se vuelve muy pobre, muy mediática, muy bajo de estándares. Pero tú soñaste grande, pero soñaste tan grande como para lograr un Guinness. ¿Alguna vez te imaginaste? O sea, un Guinness, eso no lo tiene nadie. Cuéntanos, porque hay gente que de repente no conoce. Cuéntanos, Olga Sinclair, récord Guinness. ¿Qué es eso? Es que soy un poco loca, sobrino, soy un poco loca. Entonces, te tengo que confesar algo. En el momento del Guinness, mi mamá y mi papá estaban hospitalizados, estaban en sus últimos momentos. Mi papá de viejito, 99 años, era en enero 18 de 2014. Ese año mi papá iba a cumplir 100 años y mi mamá estaba muy enferma de cáncer, muy enferma. Entonces, a pesar de todo el drama familiar de esos últimos momentos, me decía a mí misma, Señor, yo quiero hacer algo que aunque sea la última alegría darle a mis papás, aunque sea la última cosa que ellos se sientan orgullosos de mí. Señor, ¿qué hago? Pero el canal de Panamá va a cumplir 100 años. En el año 2014, en el año 1914 pasó el primer vapor Ancón y mi papá nació luego en diciembre del 14. Entonces decía, voy a celebrar los 100 años del canal de Panamá
y voy a celebrar los 100 años de mi papá de vida, mi papá. Pero ¿sabes qué? Voy a hacer un Guinness. ¿Y sabes cómo me salió la idea, Gabo? Porque leyendo el periódico de la prensa, y esta es una propaganda gratuita para mis amigos de la prensa, vi que en la China acababan de ganar el Guinness Record 4.000 niños tocando violín a la vez. Y yo dije, ay, pero qué payasada es esa. Oye, si la China tiene un billón de habitantes, qué tontería es esa. Eso es una... Ya yo, con 3.5 millones de habitantes, ya yo estoy pintando con 3.500 niños, qué pereza, que nada que ver con el respeto de mis amigos chinos, que los amo, ¿no? Oye, y tú sabes qué, dije, ¿sabes qué? Vamos a escribir al Guinness Record. ¿Qué clase de Guinness quiere? No sé, señor, yo pinto con tantos niños, mandé los videos de mi fundación y me dijeron, oye, qué belleza, qué interesante. Eso fue en Londres. Entonces me dijeron, vamos a hacer el Guinness de la mayor cantidad de niños pintando a la vez un mural enorme en la menor cantidad de tiempo. La mayor cantidad de niños en la menor cantidad de tiempo. Y como tú dijiste, 5.084 niños pintaron en 3 minutos un mural de 7.000 metros cuadrados. Increíble, yo no sabía yo quiero que me tanto contrates en Articruz, contrátame en Articruz, para hacer otro mural. Qué maravilla. De hecho, en los números, cuando estuve investigando, la diferencia fue enorme. El récord en ese momento era de 3.867 niños. Y tú lo llevaste a 5.084. Y un país tan chiquito como Panamá, y el récord lo tenía Saudi Arabia, que le habían dado de presupuesto, me dijeron la gente del Guinness, le habían dado un presupuesto de $1 millón para organizar su Guinness. Y nosotros lo hicimos con $30.000. Gracias a que recibí mucho apoyo, por ejemplo, de mi amiga, tengo muchas amigas queridas y tengo muchachas que me ayudaron y traían, la que era ministra, era viceministra de Relaciones Arosemena, María Arosemena, era viceministra de Relaciones Exteriores, me mandó a 5 secretarias del Ministerio de Relaciones Exteriores a mi estudio con sus computadoras para buscar donaciones, aguas, jugos, manzana, gorros, lo que pudiéramos para poder aceptar a tantos niños. Y muchos amigos míos me ayudaron buscando donaciones. Y tú sabes qué, Gabo, lo más lindo es que al final se quedaron, porque la gente del Guinness me exigió que teníamos que poner un cerco alrededor, y nada más que cupieron 5.084 y se quedaron afuera del cerco casi 3.000 niños llorando porque no pudieron entrar. Increíble. Entonces mi amigo Ismael Cala, que vino de CNN de Miami, me decía, ay hermanita, tú eres un monstruo. Qué maravilla, qué belleza. El público es bello también porque todos respondieron, la verdad. Qué belleza, y cuando me cuentas eso me hace pensar en las anécdotas del maestro Breu, cuando contaba cómo comenzó con el sistema de orquestas y decía eso, o sea, necesitaba la ayuda de los padres de los músicos, porque resulta que cuando tú haces algo por primera vez, la gente no entiende de qué va, entonces nadie te va a apoyar, y eso es la desgracia que hemos sufrido en Latinoamérica. La gente no entiende todavía la importancia de la cultura, del turismo cultural y de todas esas cosas que no vamos a hablar. Vamos a hablar de lo que sí existe. Olguita, cuéntanos tu experiencia en Articruz. ¿Cómo fue la relación con el abuelo? ¿Qué recuerdas de...? Míralo, aquí lo tengo. Lo amo, lo amo. Tú sabes que, y aquí tengo a mi papi, mira, aquí tengo mis 2 hombres maravillosos, mira mi papi. Tú sabes que yo le decía al maestro Cruz Diez cuando nos conocimos, fue amor a primera vista, una belleza y un respeto y una admiración el uno por otro. Y yo le decía, maestro, la verdad, usted podría ser mi Vargas Llosa y yo podría ser su Presley. Y él se moría de la risa. Pero lo lindo es que ustedes, como familia, hicieron un legado maravilloso. Los talleres de Cruz Diez son un ejemplo, no solamente para América Latina, sino para el mundo entero, de lo que pueden hacer los hijos y los nietos de un gran maestro como el maestro Cruz Diez. Es mantener vivo el legado, y gracias a la tecnología que ustedes incorporaron en esos talleres, que son unas maquinarias espectaculares, Dios mío, y aparte de todo, tengo que hacer paréntesis,
que como panameña agradezco que ustedes hayan tomado en cuenta a Panamá como el país que emigraron de Venezuela para abrir el taller de Articruz. Gracias, porque eso para Panamá es un honor y pudieron haberse ido a otro país de la zona y que escogieron Panamá, lo cual yo estoy profundamente honrada y agradecida. Y nosotros también que nos hayan recibido con tanto cariño. Ya tenemos 11 años con Articruz y 10 años con la galería. Y entonces, volviendo de lo Articruz, yo sí creo que con este asunto del COVID-19, me doy cuenta que la tecnología y lo que es totalmente oleográfico, lo que es digital, va a ser el futuro, Gabo. Esto va a ser totalmente el futuro. Sí. Entonces, yo no soy para nada cinética, yo soy gestualista, expresionismo abstracto y todo lo que quieras. Pero como yo le digo a Rosendo Merel, que también le llamo sobrino, que es el hermano de Cisco Merel, yo le digo, Rosendito, papá, ¿cómo podríamos hacer con un cuadro mío, por ejemplo, de estas caras que están aquí, convertirlas en algo digital? Claro. Entonces yo le digo, ¿por qué no hacemos eso digital y que sea otro tipo de concepto pictórico y artístico? Entonces él me dijo, tía, lo que usted quiera, hagámoslo. Entonces yo voy a volver a Articruz y así que me vas a esperar allá. Mira, Olvita, ahorita que muestra la obra, expresionismo, y te he visto trabajar, y tu gesto, la potencia, o sea, hay unas cosas que es una danza cuando tú trabajas. Si estás en el expresionismo, estás en la abstracción, pero en este tercer viaje, que ya van 3 de Colón, tú estás ahora en Madrid. ¿Hacia dónde está yendo tu obra? ¿Una vuelta a la fundación? ¿Qué quieres hacer? Como acabas de ver, por cosas que ni yo misma entiendo, porque tú sabes que los procesos creativos son tan introspectivos, son procesos como analíticos, pero a la vez de una necesidad de llenar un vacío o un espacio en tu parte creativa. Y ahora he querido volver a la figuración con estas imágenes de 2 metros por 2 metros, pero con carbón, como lo hacía hace 45 años en la Escuela de Bellas Artes, pero ya no como un retrato ni como una figura construida, sino como un concepto lineal inmerso en el color que lo atraviesa, que es totalmente abstracto. Entonces, como fusionar mis dos corrientes, ¿no? Toda mi época abstracta junto con la parte figurativa, que simplemente, que no tengo modelos, aunque el de la derecha es mi novio Ramón, y mucha gente lo reconoció, pero porque en el caso de pintar una figura, un perfil hacia el lado izquierdo, sí necesitamos un modelo, entonces le hice una serie de fotografías. Pero todo lo que es el lado derecho, no sé por qué, no necesito modelos. Entonces, es algo como del ejercicio manual. Es algo extraño que yo misma creo que voy a volver a la figuración. Y con la misma paleta. ¿Ah? Y la misma paleta. ¿Hay una modificación de la paleta o se mantiene similar? No, la paleta también ha cambiado. Madrid, en la época de invierno, obviamente es mucho más frío y estaba necesitando un poco de color. Y mi paleta, los primeros cuadros eran todos muy grisáceos, tonos muy bajos, de tonos muy azulados o lilas. Y de repente, una necesidad de color me hizo pintar toda una serie de cuadros con amarillos. Entonces, yo siento que, como me dicen los vecinos del edificio, qué belleza su pintura, señora, no la conozco, pero se siente una fuerza del Caribe, algo diferente. ¿De dónde es usted? Yo dije, yo soy de Panama Papers, mentira. Mentira, estoy bromeando. Soy de Panamá, pero les ha encantado porque dice que ese color no lo ven en la pintura española actual. Qué maravilla. Ahora, toda la pintura contemporánea española son tonos muy bajos, muy agrisados, muy minimalistas. Claro. ¿Y eso lo vas a mostrar dónde? ¿Eso es para la exposición de Valencia? Sí, porque es que la exposición de Valencia del Museo de la Modernidad y la Ilustración fue un proyecto que se inició hace 5 años. Los curadores de ese museo, que son muy amantes de mi obra, me llevaron al Palazzo Medici Riccardi de Florencia, no sé, yo creo que tú sabes eso, me llevaron al National Gallery de Jordania,
Casa de América de Madrid, y faltó en ese momento el Museo de Arte de la Modernidad. Qué chévere. Es De ese periplo de retrospectiva, con la ok. diferencia que como no se logró el último paso, ahora no va a ser retrospectiva, sino totalmente obra hecha en Madrid. Y cuando se enteraron que yo había llegado a Madrid hace 9 meses, dijeron, bingo, ahora te agarramos porque sí. Y lo más bello es que vinieron los directores del museo aquí y le ha gustado esta nueva propuesta que estoy llevando y me han prometido que si lo logramos bien, vamos para Brasil luego, con la misma Qué muestra. bueno, qué Sí, bueno, qué bueno. Pero entonces hay bastante proyecto, ¿no? Qué sí, chévere. muchos proyectos, sí. Oye, me alegro mucho. Olguita, para ir cerrando, pregunta, ¿tú coleccionas? O sea, ¿cómo ve un artista el arte de los demás? ¿Te gusta, lo tienes, lo llevas a la casa? ¿Cómo colecciona un artista? Ay, me encanta esa pregunta, nunca me la habían hecho ni siquiera en CNN. Gracias, de repente Alejandra ahora me la va a hacer en un futuro. Ya tenemos la exclusiva. Mira, te voy a decir la verdad. Yo amo la obra de mi padre y me gusta algunas de mis épocas, no todas. Algunas de mis épocas me gustan más y están colgadas en mi casa. Pero yo, a nivel de necesidad de que en Panamá no hay muchos museos, no hay muchos espacios públicos de arte, y como estudié en Europa, acostumbrada a visitar museos y museos, yo dije, si yo no hago mi propia colección, me voy a cortar las venas porque no voy a poder con esto. Entonces comencé a comprar artistas de afuera. Entonces yo vendía un cuadro mío y llamaba a Jaco García. Jaco, ¿qué tienes por ahí? Olguita, tengo un Edgar Negret, que es una belleza, una escultura. Olguita, tengo un José Bedia. Olguita, tengo esto. Y yo le iba pagando poco a poco. A veces hacíamos intercambio con una obra mía Qué y parte bueno. de la obra. Oye, tengo una colección de arte que me siento totalmente bendecida porque son alrededor de 400 piezas maravillosas. Qué No, están maravilla. todas guardadas, maestros muy buenos, y yo siento que en un futuro quizás tener una propia pinacoteca personal en Panamá, que un banco o una institución me apoye económicamente para que toda la gente pueda ir a verla. Y lo único que hago ahora es tenerlas en casas, pero para eso yo creo que es lindo que las personas entiendan que no solamente el artista, cualquier persona, Gabo, puede hacer de su vida una vida con arte, como decía tu abuelito, vivir en arte. Vivir en O, arte. o vivir, como mucha gente le gusta vivir, del bochinche, de la mediocridad, de lo mediático, del Twitter, de los insultos, de la envidia. Entonces, uno tiene todo el derecho a elegir qué calidad de vida uno quiere para uno. Y hay que aprender a decir, corta, corta, no quiero esto para mí, no, en mi casa no se va a escuchar esa música, no quiero esto aquí. Uno tiene que escoger para uno lo mejor de lo mejor. Total, sabes que hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que no hay ética sin estética. Exactamente. Y es maravilloso. O sea, una persona no puede tener ética si nunca ha vivido rodeada de cosas buenas, de cosas bonitas, de cosas Exactamente. maravillosas. O sea, no hay manera de que viva la ética Sí. sin esto de la estética. Y el maestro Abreu lo decía con el tema de las orquestas. O sea, orquestarse es concertarse para la belleza, para conseguir la belleza. O sea, imagínate qué maravilla una persona que está en un violín y que el fin último sea la belleza, sea la estética. Ay, Es, sí, es el hacer goce equilibrio. estético, es el goce estético. Por eso que yo siento que lo único que yo espero de mi arte, y te lo soy muy franca y honesta, es que el público frente a una obra mía se emocione. Que el que no se emociona es una pérdida. Porque si yo llego a la ópera y escucho un aria, créeme, Gabo, que se me salen las lágrimas, Claro. se me toca el fondo de mi corazón, y es lo que yo quiero con los miles de niños, tanto panameños como extranjeros, que aprendan que no solamente hay un solo estilo de música, hay toda una variedad de grandes maestros en la música, en la plástica, en la arquitectura, en la danza, en Correcto. el teatro, y tengan una gama cultural amplia de donde ellos puedan seleccionar qué quieren para ellos. Ahí se Pero, forma el criterio. Ese es el pero, criterio. pero no darle al pueblo pan y circo como a veces estamos acostumbrados con nuestro gobierno, ¿no? No, no. Olguita,
Tu próximo viaje, ¿cuándo vuelves a Panamá? Cuando Dios y el COVID quieran. Pues te estaremos esperando. En ese tengo, momento ajá. haremos los Open Sunday, como el que tenemos hoy. Será un domingo en la galería. Ahí nos conseguiremos todas las personas que han estado acompañándonos en esta dinámica y podremos no solo disfrutar de tu obra, sino de tu presencia, Ay, que es maravillosa y que yo estoy gracias. seguro que todas las personas que te están viendo sienten lo mismo. Muchas gracias a toda la gente que ha ido escribiendo cositas, pero como yo soy media cegata, no veo todo. ¿Tú puedes guardar todos esos comentarios, Sí, Gabo? esto lo vamos a tener en nuestras plataformas digitales de YouTube y de Instagram. Olguita, te doy las gracias por habernos acompañado este domingo. Gracias por todo lo que estás haciendo en Panamá, desde Panamá y en el mundo del arte. Te lo agradezco como espectador y como actor y yo estoy seguro que todas las personas que están aquí también te lo agradecen. Te deseo mucha suerte en los proyectos que están por realizarse en Valencia y ojalá que en Brasil. Y nos vemos muy pronto físicamente. Claro que sí. Bendiciones a todos. Amo esta entrevista y saludos a mis amigos de Articruz, que voy a llegar y regresar para hacer de esto una cosa oleográfica. Por favor. Amén. Gracias, Olguita. Saludos a todos. Chao. Muchas gracias a la gente que se conectó. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao.